Hoy nos toca el nuevo devocional del día de hoy. Nos toca el capítulo 22 del libro de Éxodo. Capítulo 22 del libro de Éxodo. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice leyes sobre la restitución. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey propagará 5 bueyes, pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Seis. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muere o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de aquel que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba al dueño el alquiler. Vamos al inicio. El 1. Cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Aquí vemos que en aquel tiempo esto estaba allí constituido, ya las leyes impuestas.
Pero hoy en día, cada país tiene sus costumbres, sus leyes también. Y aquí dice, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Hoy en día, si eso pasara en otro país, que no fuese allí con el pueblo de Israel, con los israelitas en aquel tiempo, pero hoy en día en otro país, una persona se llega a robar un animal, lo meten preso, lo meten preso, lo hacen pagar, lo meten preso. Pero aquí vemos que a la persona lo hacen pagar, devolviendo, por ejemplo, si degolló o vendió, hurtó el animal, lo vendió y lo degolló, por aquel animal pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Y si el ladrón fuera hallado forzado en una casa y fuera herido o muere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Claro, eso a las leyes de los otros países, ya eso ya cambia. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Ya esto vemos que hoy en día no aplica la demanda, no aplica pues en las naciones. Si una persona lo agarran robando en una casa y sobrevive porque muchas veces lo es asesinado, lo atrapan, lo matan, o hay un enfrentamiento con policías y muere el ladrón. Pero aquí se le obliga, y si al ladrón lo encuentran, tiene que hacer completa restitución. Si no tuviera con qué, lo vendían para pagar lo del hurto, lo que hurtó. Será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. O sea que tiene que pagar. Si se robó una oveja, tiene que pagar 2 ovejas. Cuando se prendiere fuego, al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie, o campo. El que encendió el fuego pagará lo quemado. O sea que estamos viendo que la persona que hace el mal tiene que restituir. Como quien dice, tiene que dar la cara y tiene que pagar por lo que hizo. Normalmente en las otras naciones, ¿qué se hace? Se mete preso a la persona. Si hurtó, si la persona quemó un campo, si hizo cualquier daño a otra persona, se demanda, se mete preso y tiene que pagar por lo que hizo. Por el daño que hizo y también tiene que pagar cárcel. Entonces aquí dice, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Y si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. O sea que a la persona le dieron, un amigo, un ejemplo, le dio a guardar algo. Y esa persona se le metieron en la casa y casualidad le robaron eso del amigo que estaba guardando. ¿Qué sucede si no se encuentra, si no se halla el ladrón? Es dirigido, es presentado a los jueces y allí para averiguar delante de Dios también si esa persona está involucrada, como quien dice, en el robo, el que lo guardó, si está involucrada en el robo o no, si metió la mano allí o no. Dice el 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo.
Aquí estamos viendo una y otra vez que en todo asunto cometido, el que hace mal al otro siempre paga. Tiene que restaurar el daño, pagar el daño que hizo. Y si la persona no tenía dinero, la persona entonces era vendida para que con ese dinero de su propia venta, como esclavo, se pudiera pagar lo que el daño que hizo. Y el 10, si alguno hubiera dado a su prójimo asno, buey, oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muere o fuere estropeado, y fuere llevado sin verlo a nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. O sea que si le daban, que a mí me daban un ejemplo, algo a guardar, y eso se perdía, se dañaba, le pasaba algo, pero yo que lo guardé no tuve nada que ver con eso, y yo era como quien dice suelta de eso, no tengo que responder ni nada porque, pero si la persona que lo guardó tiene que ver en eso, por causa del se dañó o se murió, depende del animal, ahí sí la persona tiene que pagar. Dice el 12, más si le hubiera sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiera sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. O sea que tiene que traer los pedazos, lo que dejó muerto. Ay, que un animal se lo estaba devorando. Yo traigo algo como testimonio, aquí está la cabeza, aquí está el rabo. Parte del animal aquí está que una fiera se lo comió. Entonces se va a hacer el testimonio para no pagar el animal que mataron o que hubiera arrebatado la fiera para comérselo. Esto quiere decir que si la persona no tiene para mostrar testimonio, entonces tendría que pagar. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia a su prójimo y fuera atropellada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y el dueño si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Esto aquí me hace meditar en algo, en versículo 14. Pero si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fuera estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagar. Esto me hace recordar hoy en día, ¿verdad?, lo que es la parte de integridad, el cristiano, la cristiana. Cuando nosotros le prestamos a un vecino algo, ahí le prestamos, qué sé yo, una lavadora, un ejemplo, y en nuestras manos se daña. Uno como cristiano debe ser íntegro. Y cuando recibí la lavadora estaba perfecta, no tenía nada, nunca había presentado ningún problema, pero yo usándola se dañó. Yo tengo que tener integridad, yo debo ser una persona íntegra. Yo tengo que aceptar que en mis manos se dañó eso y yo tengo que pagar, o sea, yo tengo que ver, la mando a reparar para entregársela como la vecina me la dio, pues me la entregó bien sin ningún problema. Yo tengo que mandarla a reparar. Si yo presté algo y en mis manos se dañó por completo, yo como cristiana, hijo de Dios, yo debo comprar eso y entregárselo al que me lo prestó, porque yo tengo que responderle. Aquí vemos que en los tiempos bíblicos hacían eso. Lo hacían con los animales porque recuerden que en aquella época lo que era todo así, ganado, animal, todo, campo, cultivaban tierras. Hoy en día estamos en las ciudades, de repente no hay campo porque no vivimos en campo ni nada de eso, pero eso se aplica, porque eso va dentro de lo que es integridad en la persona. Si alguien me está prestando algo con buena fe, con amor, con cariño, y en mis manos se daña, yo tengo que pagar eso. Porque yo he visto muchos casos de personas que no lo pagan.
Le dicen así con su cara muy fresca se dañó. Lo entregan dañado. Y la persona que lo prestó, imagínense cómo se pone. Porque entregó algo bien funcionando sin ningún tipo de problema. Entonces uno tiene que tener integridad. Nosotros somos hijos y hijas de Dios y tenemos que pagar lo que en nuestras manos se daña. Ahora que viene la otra persona y le dice, no, mi hermana, está bien, no te preocupes, no me tiene que pagar nada, déjelo así. Y la otra persona le llega a decir así, que no se preocupe, que no pague nada, que no, ya es diferente. Pero es el deber de uno de arreglar lo que dañó. Andando a reparar y si no tiene arreglo, uno tiene que pagarlo. Uno tiene que pagarlo. Porque aquí vemos cómo siempre había que reparar el daño del prójimo. Sea si le robaban, el ladrón tenía que pagar. Sea si me daban a mí algo a guardar y lo dañaban, se lo robaban. Si yo tenía algo que ver en eso, yo tenía que responder. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que ser íntegros, hombres y mujeres con integridad. Con integridad. Nosotros tenemos que cuidarnos de no estar diciendo mentiras, de no engañar al prójimo, un hermano. A veces nos le presta un hermano al otro algo y después el otro hermano le dice que no le prestó nada. Y sí, es verdad, le prestó, pero el otro hermano dice que no. Eso es mentira, eso es engaño. Nosotros no podemos estar engañando al prójimo, al hermano. Eso es pecado. Y si yo hago algún mal, si hago algún mal, algún daño al prójimo, al hermano, yo tengo que reponer el daño. Yo tengo que reponerlo. Nosotros no podemos andar con falta de integridad. Eso a Dios no le agrada. Siempre tenemos que estar correctos. Siempre haciendo lo correcto, lo agradable delante del Señor. 15. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, recibe al dueño el alquiler. O sea que si de repente tú prestaste la lavadora, pero yo estoy lavando y el dueño está ahí presente. Como el dueño estuvo presente y vio que dejó de funcionar, el dueño no, la persona que lo prestó no paga. Pero si era alquilada, tiene que pagar el alquiler. Leyes humanitarias. Versículo 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Bueno, ya aquí en este caso, que saben esos países que todavía viven esto. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Hay países que todavía aplican esto. Un violador viola a la muchacha, viene el padre y se la da al violador, porque tiene que casarse con ella. Si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de sus vírgenes, de las vírgenes. O sea que pagará por haberlo, como quien dice, violado, o haberla engañado, seducido. Tiene que pagar con ella. Si él no quiere que se case con ella, igual tendrá que pagar. Dice: a la hechicera no dejarás que viva. Pero la palabra de Dios también dice, ¿verdad? Que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y cuando el Señor habla de eso en su palabra, no hace excepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está la hechicera, es el brujo,
Pero si ellos que hacen el mal le sirven al enemigo, pero en algún momento se llegan a arrepentir del pecado que están haciendo y de servir al enemigo, Dios los perdona, los limpia, les da la salvación. Aunque aquí dice, a la hechicera no dejarás que viva. Pero el Señor actualmente dice que Él no quiere la muerte del que muere. Pero Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso, se le da la oportunidad. Que Dios puede cortar a alguien, incluso a una persona que esté haciendo pura maldad, que puede ser brujo o bruja. Dios claro que puede cortarlo, pero conforme a su voluntad. Pero Dios también le da oportunidad a ellos de que ellos se arrepientan. Así como también nos las dio a nosotros. Él no hace excepción de personas. A cada uno de esta humanidad, Él les da oportunidad de arrepentimiento. 19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová será muerto. Fíjense. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Ahí está queriendo decir que cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal morirá. Fíjense que eso hoy en día pasa todavía. Eso todavía se ve. Hombres, mujeres que tienen intimidad con animales, pero ahí están vivos. Ahí están vivos. En la ley tenía que morir irrepresiblemente, pero por eso fue que murió Cristo, por toda la humanidad, para redimirnos de la maldición de la ley del pecado, de la muerte. Él nos redimió, pagó un precio. Entonces ya ahora la persona comete ese pecado, claro que sigue siendo pecado delante de Dios, pero no muere como antes, que de una vez lo mataban. Porque esa persona también es digna de misericordia en el sentido que Dios le da chance que se arrepienta. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, todos busquen del Señor. Porque a la final todos pecamos. Dice, el que ofreciere sacrificio a Dios, a dioses, dice dioses con D de minúscula, excepto solamente a Jehová será muerto. O sea que todo aquel que ofreciere sacrificio a otros dioses que no sea Jehová, moría. Moría. ¿Y qué vemos hoy en día? Aún del pueblo de Cristo, adorando ídolos. No necesitan adorar un ídolo, una virgen o algo, pero tienen muchos tipos de ídolos. Ídolo con los hijos, ídolo con el esposo o la esposa, ídolo con el auto, ídolo con la casa. Hay muchos tipos de idolatría y eso se ve abundante. Y sin embargo están vivos. Y aquí la persona moría en la ley. En la ley la persona moría. Y en la gracia todavía están vivos. Dios tratando con ellos para que se alivien, se pongan a cuenta con la palabra del Señor. Que Dios les perdone y les limpie. 21. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esto sigue vigente. Por eso que la palabra de Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que amemos a nuestro prójimo. Entonces, ¿qué? Debemos tener misericordia con aquellas extranjeras. ¿Por qué? Le dice el Señor. Porque ustedes también fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Entonces, así como Dios tuvo misericordia con él, uno también tiene que tener misericordia con ellos. Dice 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiré. Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré, yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada
y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Wow. El Señor le estaba diciendo, ustedes también pueden quedar como están ellos ahorita. Increíble. Lo que es la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Y Él no tolera lo contrario. Dios ha sido con nosotros misericordioso. ¿De dónde nos sacó el Señor? De lo más bajo, de lo perdido. ¿Dónde estamos nosotros ahorita? ¿Y de dónde fue que nosotros salimos? Nos sacó Dios. Si Dios con nosotros tuvo misericordia, ¿cómo nosotros no vamos a tener misericordia con los demás? 26. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Fíjense, el mismo día se lo devolverás. Porque no nos podemos quedar con lo que no es nuestro, con lo que nos prestan. Si la persona le dice, tome, se lo presto por 3 días, ya hay un acuerdo ahí. A los 3 días, como se dijo, hay que devolverlo. Pero hoy en día no. Eso se ve mucho en el pueblo de Cristo. Le prestan algo y pasan los días, las semanas, los meses. A la persona se le olvida de que prestó algo. El otro no se le olvida, pero no dice nada porque no me lo piden. Para agarrárselo. Eso es robo, para tomarlo. Eso es robo. Eso es pecado. Todo lo que uno presta debe devolverlo. Porque 27, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirán? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aquí nos está diciendo el Señor que no deshonremos a Dios y que no debemos hablar mal de los gobernantes. Y esto se ve mucho en el pueblo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Hablando mal de los presidentes, hablando mal de lo que Dios ha puesto en eminencia. Y así hagan lo que hagan, el deber de nosotros es orar para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia, para que sus corazones se alineen a la palabra del Señor. No hablar mal, no maldecir. Nosotros tenemos que corregir eso en nuestra boca. Dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Ya el otro día mencionamos eso, la parte de los primogénitos. ¿Ok? En la ley se aplicaba, pero ahora no. 30. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con su madre y al 8º día me lo darás. Porque nosotros no damos el primogénito, ya el Señor Jesucristo pagó, dio todo, se dio a sí mismo. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras del campo, a los perros la echaréis. Recuerden que nosotros como hijos y hijas de Dios, entregamos a Dios no solo al primogénito, todos, porque todos son importantes para Dios. Antes era el primogénito, pero ya no. Nosotros el otro día hablamos de este punto. Todos son importantes para Dios. Ahora le entregamos todos los hijos al Señor. Si son 5 o 10 hijos, los 10 son importantes, como el primero, tanto como el último. Tanto el primero como el último. Todos son importantes delante del Señor. Gloria a Dios. Y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras del campo o los perros, a los perros la echaréis. El Señor nos manda actualmente a orar por los alimentos, con acción de gracias. Padre, gracias por estos alimentos, Señor, que tengo aquí en la mesa. Padre, te pido que tú los santifiques, Señor. Provéele al que no tiene hoy que comer, que almorzar, que Padre, provéele. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Dice que por medio de la oración, todo lo que nosotros consumimos, el Señor lo santifica.
por medio de la acción de gracia y por fe. Que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con fe. Entonces, siempre debemos recordar que ya estamos bajo la gracia. Bajo la gracia. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todas las cosas. Gracias porque tú obras en todo conforme a tu voluntad. Tu palabra es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra produzca fruto a 100 por 1, Señor. Tú eres fiel, Señor. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.